Muy bien, chicos, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Para nosotros es un honor recibir el día de hoy al doctor Eric Félix. En esta ocasión, el doctor nos estará hablando acerca del abordaje quirúrgico del trauma abdominal en niños, con el objetivo de orientarnos en lecciones tan interesantes como las lesiones orientadas al área abdominal de los niños, haciéndolo de una manera interactiva y excepcional. Ustedes saben, si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándolas en el chat para que sean respondidas en el transcurso de la misma, a medida que el doctor pueda ir respondiéndolas. Si no, entonces se puede responder al final. Muchas gracias a todos por la asistencia. Esperamos que puedan disfrutar y adquirir nuevos conocimientos. Y bueno, sin más, doctor, le cedo la palabra. Voy a dejar de compartir para que usted lo haga. Excelente. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema bastante importante. El tema de trauma abdominal en pediatría es totalmente diferente al trauma abdominal en adultos. Vamos a ver cuál es la diferencia, tanto en la parte anatómica como fisiológica. Yo espero que sea de su agrado, espero lo entiendan todo. Realmente es un tema muy amplio, pero trataré de dar pinceladas para que entiendan completamente todo. Solamente me voy a enfocar en el abordaje y algunas cosas sobre diferentes traumas y órganos en el trauma abdominal, porque es un tema bastante extenso. Si quieren los podemos dividir en dos partes, porque están los traumas de órganos sólidos y están los traumas de órganos huecos. Y por igual los traumas de órganos retroperitoneales, que son totalmente diferentes y el manejo totalmente diferente. Entonces vamos a iniciar. Dame un segundito. Entonces, perfecto. Cualquier cosa, si no se pasa la diapositiva, me pueden avisar. Entonces, para iniciar con el tema de abordaje quirúrgico del trauma abdominal en pediatría, es muy importante tener en cuenta que no estamos hablando de pacientes adultos, sino de pacientes pediátricos, que tanto la contextura física, o sea, la anatomía del paciente pediátrico va desde el recién nacido, que es una fisiología y anatomía totalmente diferente, por igual en el desarrollo, tanto después de los 28 días de vida, en la parte tanto de lactante menor, lactante, preescolar, hasta la parte de la adolescencia. Realmente son anatomías y fisiologías totalmente diferentes y es importante tomarlo en cuenta cuando nosotros vamos a abordar al paciente pediátrico que recibió un trauma. Entonces tenemos que la incidencia, para tener una idea, en el trauma cerrado es muy frecuente, o sea, es el trauma más frecuente en comparación con el trauma abierto de abdomen, que es importante tomarlo en cuenta, el trauma cerrado y el trauma abierto, porque tienen un manejo diferente y realmente el mecanismo de trauma es muy diferente. Por eso vemos que el trauma cerrado de abdomen es más frecuente en pacientes, o sea, con una lesión en pacientes pediátricos que en pacientes adultos, tanto por el mecanismo que tuvieron como por el tipo de lesión que van a tener los pacientes. Mayormente esos traumas abiertos son por herida punzante o herida de arma de fuego, que vamos a ver más adelante, casi al final de la presentación. Entonces representa uno de cada 10,000 niños por año, que es mucho. Incluso en una población que nosotros tenemos, realmente es mucho, pero es tanto por un paciente que se encuentra jugando, un paciente que sufrió un trauma por accidente de tránsito, tanto estando en el vehículo como fuera del vehículo, que son mecanismos diferentes. Y lo importante de esto es del tipo de mecanismo, es el tipo de lesión que nosotros vamos a tener y el tipo de órgano que va a ser afectado. Entonces, en el trauma cerrado de abdomen, los órganos más frecuentes afectados está el hígado y el vaso, como órganos sólidos. Posteriormente le sigue el páncreas y posteriormente le sigue el riñón. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el mecanismo de trauma. Y por esa razón, estos son los órganos más afectados, aparte de que, por ejemplo, el hígado abarca una superficie mucho más grande que los otros órganos, evidentemente porque el páncreas se encuentra retroperitoneo, una gran parte, y por igual
el riñón se encuentra en retroperitoneo y depende del tipo y el mecanismo de trauma y dónde se localiza el trauma para producir daños. Entonces, entre otros órganos que podemos ver afectados, tenemos vísceras huecas, como por ejemplo el duodeno, tenemos también el intestino grueso, el intestino delgado completamente, que puede ser afectado, y por igual el estómago, aunque es un poco más difícil una afección del estómago en comparación con otros órganos, pero es importante tomarlo en cuenta. Entonces, conservador, realmente el manejo de los pacientes con trauma cerrado de abdomen, conservador en un 90%. Entonces, el abordaje inicial del paciente con trauma es igual que un paciente politraumatizado. O sea, un paciente que te llega con un trauma abdominal, tú debes de manejarlo igual como un paciente que te llega con cualquier tipo de lesión a la emergencia. Un apoyo vital avanzado en un trauma, dígase la ATLS, dígase pacientes que tú le vas a evaluar la vía aérea. Yo voy a dar pinceladas en este punto, pero me voy a enfocar más en la parte final, que es la exposición del paciente. ¿Por qué es importante esto? Entonces, por igual la vía aérea, es importante que el paciente tenga una vía aérea permeable, que tenga posibilidad de que no tenga dificultad para que entre el aire hacia los pulmones. Ventilación y respiración es muy importante cuando tú vas a ventilar a un paciente, cualquier lesión cervical. Tengan eso pendiente, porque muchas veces nosotros por hacer un bien hacemos un daño. Entonces siempre es importante asegurar la vía cervical o las vértebras cervicales. Circulación. Esto es uno de los pasos más importantes en un paciente con un trauma cerrado de abdomen. ¿Por qué razón? Porque el paciente te puede llegar a un shock. Y lo principal que tú vas a hacer, que vamos a ver más adelante, es el manejo de líquidos en pacientes con un trauma cerrado de abdomen. Daño neurológico por igual, que hay que revisarlo, que es importante también al momento de nosotros valorar un estudio de imágenes. Y por último, lo más importante, que es la exposición. Doctor, disculpe. Si está pasando las slides, no están pasando, no se ven. No sé, voy por no se sé si quedó la pueden ver un ahí. abordaje quirúrgico, o sea, se quedó en el primer slide. Ok, no ven el segundo. Déjenme ver. No. Si segundo. Ok, ahora sí cambió. Ahora está en cero. Voy a ver si ya yo sé que posiblemente está pasando. Perfecto. Okay. Entonces, ya mencioné todo lo que dije, y lo más importante es la exposición del paciente. ¿Por qué razón la exposición del paciente es lo más importante? Para nosotros ver si el paciente presenta un trauma en cualquier parte del cuerpo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está que los traumas en pacientes pediátricos, la mayoría son abdominales, quitando los traumas de tórax. ¿Por qué razón? Por el tipo de trauma que recibe el paciente y por la superficie. Los pacientes pediátricos tienen una superficie, o sea, tienen un tórax más pequeño que el abdomen, y por igual, ¿qué lo caracteriza y lo diferencia del paciente adulto? Bueno, ¿por qué se lesiona más el abdomen en comparación con otro tipo de parte del cuerpo? Bueno, porque el abdomen tiene las capas de grasa, son menores, o sea, tiene menos grasa y amortigua menos el trauma que pueda recibir directamente. Por igual, la superficie es mucho mayor que la parte torácica en el abdomen, y por igual la parte muscular. Todavía se encuentra una parte muscular débil que no permite amortiguar cualquier golpe que pueda recibir el paciente. Y también los órganos se encuentran más próximos hacia la pared abdominal en comparación con la parte adulta. Por eso es importante. Entonces, ¿dónde quiero llegar? El mecanismo del trauma. No es lo mismo tú caerte sobre una piedra o tú caerte caminando, a tú recibir un trauma por un timón de bicicleta, a tú recibir un trauma por una patada directa en una parte del abdomen, a tú recibir un trauma por el cinturón de seguridad, a tú recibir un trauma mientras te encontrabas jugando y recibiste un codazo, lo que sea. Entonces, no es lo mismo los diferentes tipos de trauma o de mecanismos de trauma que existen. Por ejemplo, el de timón de bicicleta se caracteriza por presentar
lesión a nivel del duodeno y páncreas, y por igual perforación de vísceras huecas. ¿Por qué? Porque es un trauma que es directo y puede ser dirigido con por ejemplo, si es el timón de bicicleta, directamente, y por igual no es lo mismo recibir una patada o tener un trauma con un cinturón de seguridad. El mecanismo, por igual, la parte física es totalmente diferente. Entonces, dependiendo de eso, es que se va a presentar un órgano afectado. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que se caen de su propio pie sobre una piedra presentan lesión en hígado y vaso. Eso siempre, o la mayoría de veces, es así. Ahora, los pacientes que reciben patadas, tanto en la parte posterior como en la parte anterior, si es en pelvis o en flanco, van a tener una lesión renal. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el mecanismo del trauma que recibió el paciente y la exposición del paciente cuando te llega la emergencia. Por igual, tú puedes ver si un paciente recibió una estocada, recibió un tiro de arma blanca, un tiro de arma de fuego. Tú igual lo exploras en la parte posterior, que muchas veces nosotros nada más nos quedamos en la parte anterior del abdomen o por ejemplo en la parte lateral, pero siempre es importante también revisar la parte posterior, porque si hubo alguna lesión posterior, el manejo es totalmente diferente a una lesión en la parte anterior. Entonces tenemos aquí ya el paciente. Lo importante es verificar el estado de shock del paciente. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que el paciente está en estado de shock? Bueno, lo primero que nosotros vamos a ver es que el paciente se ve encontrar frío, hipoperfusión tisular, hipotensión, taquicardia. Entonces, en este caso, y por eso por eso yo le mencioné la importancia que es la parte de la circulatoria. O sea, verificar tu vía circulatoria. Líquido con el paciente. Lo primero que se inicia, si tú tienes un paciente así, es con cristaloides. Dígase un lactato en Ringer, tú le pasas una carga de 200 ml por kilogramo de peso. De inmediato. Si necesitas ponerle una vía central, si es necesario, se la pones. Normalmente sí se utilizan dos vías, tanto una periférica, dos periféricas, como tú puedes utilizar una vía central de mayor volumen, o sea, donde tú puedes colocar bastante volumen al paciente que te llega chocado, o al paciente que tú vas a prevenir un choque. Entonces, ¿qué se hace en muchos casos? Tú utilizas bueno, ya ustedes me imagino que lo mencionaron con el doctor de emergencia, el doctor César Mota, pero muchas veces nosotros lo que hacemos es utilizamos una vía periférica para el volumen cristaloide, otra vía para infusión sanguínea. Entonces, en este caso, si el paciente no mejora con una hidratación a 20 ml por kilogramo de peso y el paciente sigue en deterioro hemodinámico, ya se procede a hacer una transfusión sanguínea. ¿Qué se utiliza? Se utiliza paquete globular, pero lo que recomienda la Sociedad Americana de Cirugía Pediátrica es que esos pacientes politraumatizados se haga una transfusión tanto de paquete globular, plasma fresco y plaquetas, que eso tienen que tomarlo en cuenta, pero antes de llegar ahí tienen que hidratar bien el paciente con solución cristaloide. Entonces, para nosotros llegar a este momento y nosotros decir, bueno, si el paciente se tiene que transfundir, nosotros debemos de verificar el índice ajustado de shock pediátrico, que normalmente el índice de shock te habla de que lo normal es menos de 0.9. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, este índice en una edad de 4 a 6 mayor de 1.22 o una edad mayor entre 7 y 12 mayor de 1.1 o mayor de 13 años mayor de 0.9, entonces ahí se considera que tú debes de transfundir el paciente. Es un criterio para transfusión del paciente. Tenemos aquí entonces, ya cuando pasamos a la parte circulatoria, ya que nosotros verificamos que el paciente no mejora. Entonces, ¿qué es lo que procede? Lo principal, lo primordial son estudios de imágenes. Ahora, nosotros tenemos criterios para nosotros llevar un paciente directamente a quirófano o realizarle un estudio de imagen. ¿Y cuáles son estos criterios para realizar estudios de imagen? Lo principal es una tomografía computarizada. Anótense eso, jóvenes. Para tú descartar cualquier lesión, dígase
el tipo de grado de lesión abdominal, lo principal que hay que hacer es una tomografía computarizada. Ahora, hay criterios en la cual el paciente no puede esperar para una tomografía. Dígase porque el paciente no mejora su estado de choque, hay que entrar directamente a quirófano, no le da tiempo a realizar una tomografía. Un paciente que es politraumatizado, dígase que tiene un Glasgow menor de 14, un Glasgow que no permite realizar una tomografía computarizada, o sea que no puedes esperar. Y este es el estudio de elección para estos pacientes. ¿Por qué? Porque te mide el grado de lesión que tú puedes tener y te mide otras cosas, dígase área, cavidad abdominal, qué tanta sangre puede haber en cavidad abdominal, el grado de lesión que tiene, no solamente de un órgano, sino de varios. Y te puede medir cualquier otro tipo de alteración que presente el paciente. Por eso, el estudio preferido es una tomografía. Y lo recomendable es que sea con medio de contraste, hidrosoluble endovenoso. ¿Por qué? Porque de este modo te pueden pintar cualquier lesión vascular que haya de algún órgano. No es que no se va a realizar, porque evidentemente si tú tienes alguna alteración, por ejemplo, de pruebas renales, un paciente que no se le puede realizar con medio de contraste, evidentemente no lo vas a descartar y no lo vas a realizar. Pero lo recomendable es que se realicen con medio de contraste endovenoso, que de este modo se pueden pintar los vasos si hay alguna lesión vascular de algún órgano afectado. Entonces, nosotros utilizamos unos criterios, realmente en estos criterios que son de atención de urgencia pediátrica aplicada a la red, que sus siglas de PECAR. Los criterios son los siguientes. Por ejemplo, estos criterios, si el paciente lo presenta, tú vas a omitir una tomografía, o sea que no es necesario realizarla. Por ejemplo, un paciente que tiene un Glasgow mayor de 14, evidentemente tiene que tener todos los criterios. Que el paciente, por ejemplo, no presente dolor abdominal, no presente vómitos, no presente ninguna afección que se pueda hacer visible a nivel de la pared abdominal, por ejemplo, que no haya trauma de la pared torácica, ninguna lesión ni del cinturón, sino del cinturón de la pared abdominal, y por ejemplo que no haya alteración o ausencia de ruidos pulmonares. Entonces, o respiratorio. Entonces, esos son los criterios. Si, por ejemplo, el paciente te llega a una emergencia, un criterio, no es necesario realizar una tomografía abdominal. Entonces, para continuar, tenemos también la sonografía abdominal. Entonces, ¿qué nosotros buscamos con la sonografía? Hay algo que se llama sonografía fácil, que esto es sensible, pero no es específico. A tú descartar, por ejemplo, que tenga una lesión abdominal de cualquier órgano. Por ejemplo, esta sonografía la ubican 4 regiones del abdomen. Bueno, 5 más o menos, que es en su circoide, para descartar que haya un eucardio. Por ejemplo, el cuadrante superior derecho, para cualquier lesión hepática, cuadrante superior izquierdo, para cualquier lesión esplénica, y por igual regresar a la parte superior del cuadrante superior izquierdo, que de ese modo de visualizarse alguna lesión tanto en el vaso completo, y también te ubica a espacios donde hay por movimiento que hay células sangre, en caso de que haya una lesión a nivel de la cavidad abdominal, la radiografía del abdomen realmente no es obsoleta, pero por ejemplo está en un campo, vamos a decir que está, por ejemplo, un huevo no tiene nada, no tiene una radiografía. ¿En qué me puede ayudar la radiografía? Bueno, tú le realizas una radiografía del abdomen, tú puedes descartar que haya una lesión de una víscera hueca, dígase que haya una perforación intestinal, una perforación de estómago, donde tú vas a ver una cavidad, dígase un peritoneo. Por igual, si tú tienes una radiografía de pie, tú puedes ver la zona inferior, dígase la región pélvica, región de filial izquierda, radio opaca. ¿Quién me va a hablar de eso? Posiblemente la vea abdominal, y ahí yo podría descartar ya alguna lesión abdominal. Realmente no es nada específico la radiografía del abdomen, pero por ejemplo, si hay lesión de la hueca, yo podría descartar la radiografía del abdomen de pie, principalmente.
una lesión importante, donde haya mucho aire, con una radiografía cualquiera, hasta se puede visualizar aire libre en la cavidad. Principalmente, si están buscando aire libre, tiene que ser una radiografía de abdomen. Y lavado peritoneal, realmente esto no se utiliza tanto en la parte pediátrica, que se ha dejado de utilizar lo que es el lavado peritoneal, que nosotros podemos realizar un diagnóstico no específico del tipo de lesión que hay a nivel de la cavidad abdominal, pero sí podemos visualizar al tener el líquido de que puede haber un peritoneo, sangre en la cavidad, y ahí descartar que haya una lesión o algún órgano. Pero realmente no se utiliza tanto, antes se utilizaba mucho, cuando teníamos tan fácil el estudio de imágenes, o cuando se operaba más en los pacientes con trauma abdominal. Que vamos a ver que ya el manejo de estos pacientes se ha utilizado desde el año 2000, un manejo conservador. Entonces, para iniciar con las diferentes lesiones de órganos específicos, el órgano más afectado, o sea, la tercera zona más afectada en la vena abdominal es el hígado, tanto por la parte, o sea, la superficie, como por el tipo de lesión que presenta. Entonces, básicamente, los órganos sólidos se clasifican en grados, grado 1, 2, 3 y 4. Ustedes van a ver que no hay tanta diferencia en la clasificación en base a la lesión en órganos sólidos, pero en órganos huecos sí. La diferencia se nota la diferencia. Entonces, básicamente la lesión se clasifica en grado 1, que es una lesión, una laceración menor de 1 centímetro, o un hematoma subcapsular menor de 1 centímetro. El grado 2 es una laceración entre 1 a 3 centímetros de profundidad y con un hematoma central menor de 3 centímetros. El grado 3 es una laceración que va de 3 a 10 centímetros con un hematoma de 10 centímetros. Eso más o menos lo dividen en por ciento. Ustedes van a ver el por ciento en otras literaturas, que por ejemplo el de grado 1 te habla de un 10% de superficie, el de grado 2 te habla de un 10 a un 50% de superficie, y otros lo clasifican en centímetros, que básicamente viene siendo lo mismo. Entonces el grado 3 es un hematoma mayor del 50%, menor del 75%, que no lo abarca completo, pero con una laceración por igual mayor de menor de 10 centímetros, y el grado 4 es una laceración de más o sea, mayor de 10 centímetros, que abarca completamente, o sea, literal, esa laceración se ve completamente en el hígado, abarca más del 75% de un hematoma. Entonces, el grado 5, ya esto es un paciente con una afección donde hay lesión completamente de desvitalización, lesión de vesícula, maceración. Es un hígado completamente destrozado. Y vamos a ver qué se hace con estos pacientes posteriormente. Tenemos el vaso por igual, se lo agrego en conjunto porque el vaso y el hígado se manejan de manera igual. Y como va muy relacionado tanto la lesión esplénica como la lesión hepática, por eso siempre lo van a ver como lesiones conjuntas, dígase el hígado y el vaso. Mayormente cuando hay lesión de hígado, muchas veces hay lesión de vaso, por el tipo de trauma. Muchas veces son niños que se caen de su propio pie sobre una piedra, o se caen de una mata y caen directamente al piso, dándose en la pared abdominal, pero como la superficie es plana, entonces se dan completamente los dos órganos. Entonces, por igual, la clasificación de la lesión esplénica es similar, donde el grado 1 es una laceración de menos del 1%, o representa menos del 10% de un hematoma en la superficie del parénquima. El grado 2 por igual, menos del 3% de la laceración, con un 10 a un 5 a un 50% del hematoma subcapsular o del parénquima, mejor dicho. La de grado 3 por igual, mayor del 50%. Entonces la del grado 4 ya hay una lesión que puede afectar vasos sanguíneos, y ya la del grado 5 es una afección completa, donde hay
totalmente destrozado el vaso. Que he visto casos, por cierto, de esos pacientes, que ahí no hay mucho que hacer, lo único que se hace es ligar los vasos sanguíneos y ya posteriormente entonces darle un manejo a esos pacientes. Entonces, ¿cómo se manejan los pacientes con lesión hepática y lesión esplénica? Realmente se ha establecido una guía, o sea, la Sociedad Americana de Cirugía Pediátrica estableció una guía a partir del 2000, en la cual se ha utilizado de manera satisfactoria. Se ha visto resultados bastante satisfactorios en estos pacientes donde se realiza un manejo conservador. Es muy difícil, no le voy a decir que es que imposible, pero realmente en el tiempo que tengo como cirujano pediátrico, he visto pocos casos de quirúrgicos de pacientes con traumas abdominales. No es que no se llevan, sí, pero he visto pocos, dígase como algunos 3 o 4, que realmente son muy pocos en comparación con el tiempo anterior, donde todo el paciente que te llegaba con un trauma abdominal se llevaba a observación. Eso realmente ahora mismo es una locura. Entonces, ¿qué te habla la guía? Bueno, la guía te dice que, por ejemplo, el grado 1 no se lleva a cuidados intensivos. Y eso, por ejemplo, aquí te habla de los días. No utiliza grado intensivo, o sea, cuidado intensivo, pero el grado 4 sí. Hay que llevarlo a cuidado intensivo y dura un día en observación en cuidado intensivo. Por ejemplo, el tiempo de hospitalización en grado 1 son 2 días. Grado 2, 3 días, grado 4, 4 días y grado 5, 5 días ingresado en el centro. Un paciente totalmente inmóvil. Realmente nosotros somos, por ejemplo, en el hospital y nosotros como cirugía pediátrica en el país, somos un poquito más conservadores. Nosotros le damos un tiempo más prolongado a los pacientes, pero es porque los pacientes evidentemente tú le dices, y más si es un niño pequeño, no te muevas, no haga. Al contrario, el niño patalea, brinca y es muy difícil tenerlo en la cama sin hacer nada. Tú le puedes poner lo que sea para que juegue o vea y es imposible tenerlo en la cama sin hacer nada. Pero realmente es lo recomendable tenerlo esos días inmóvil en la cama sin moverse, porque evidentemente si el paciente, ya ustedes conocen la cascada de coagulación, si el paciente creó o hizo un hematoma, para evitar cualquier tipo de sangrado. Si el paciente con cualquier movilización o movimientos donde se pueda remover ese hematoma, evidentemente te va a producir un sangrado. Entonces, por ejemplo, la utilización de imágenes posteriores, enviarle a la casa con imágenes y restricción de las actividades, por ejemplo, el trabajo, lo que sea, en la casa. 3 días, 4 días, dependiendo del tipo de grado, y así sucesivamente 5 o 6 días. Pero nosotros somos un poquito más conservadores y le decimos al paciente que dure más tiempo, evidentemente por ya lo que sabemos, que el niño es difícil de que se mantenga quieto en su cama. Entonces aquí, por igual, esta guía ya actualizada del 2019, en la cual nos habla tanto del proceso de admisión, de enviarlo a casa, de posteriormente el cuidado en la casa y cualquier tipo de tratamiento que se le vaya a dar. Si ven aquí, por ejemplo, los indicadores de la admisión a UCI, un paciente con signos anormales vitales después del inicio de la resucitación sanguínea, o sea, de la resucitación de los volúmenes circulatorios, lo que nosotros le vamos a administrar, vuelvo y les recuerdo, nosotros utilizamos sustancias o soluciones cristaloides, como por ejemplo el lactato en ringue. Y así sucesivamente, por ejemplo, el cuidado en UCI, la admisión en UCI, por ejemplo, ya cuando se va a enviar a la casa, basado en la clínica, siempre tener en cuenta un paciente que esté tolerando, tiene o mínimo dolor o no tiene dolor y que tenga signos vitales estables. Esos son criterios para egresar a un paciente posteriormente a la casa. Me van a preguntar, doctor, ¿y no se le hace análisis? ¿No se le hace esto? ¿No se le hace lo otro? Evidentemente sí. Por ejemplo, ya para un criterio de tú realizarle una tomografía, algunos estudios te hablan de que si tú tienes unos niveles elevados de AST y ALT por encima de 300, es un criterio para realizar
una tomografía de abdomen con medio de contraste, porque ahí tú estarías descartando que haya una lesión hepática. Se utiliza también la amilasa y la lipasa, que te hablan de que posiblemente pueda haber una lesión pancreática. Entonces, sí, esos son medios que se utilizan, pero muchas veces esos tipos de estudios de laboratorio no tienen una reducción de niveles inmediato. O sea, que muchas veces te puede durar hasta una semana para que te bajen los niveles y no por eso tú vas a tener un paciente ingresado. Entonces, lo único que sí tú tienes que descartar es que si los niveles están aumentando, tú tienes que valorarlo. Ahora, si están disminuyendo, tú no vas a esperar que se disminuyan esos valores normales para ingresar un paciente. Tenemos aquí, por ejemplo, los procedimientos que se utilizan, como le mencioné anteriormente, las transfusiones, paciente inestable, utilización de bolos de 200 ml por kilogramo, de cristaloide o volúmenes isotónicos, o sea, sustancias isotónicas. Por ejemplo, un paciente con una hemoglobina menor de 7, evidentemente hay que transfundir, y signos que te pueden hablar de sangrado. Por ejemplo, hemogramas continuos. Nosotros utilizamos un protocolo de que los pacientes, por ejemplo, donde tiene un hemograma cada 2 horas, una reducción de sangre o de hemoglobina, mejor dicho, o de hematócrito, nosotros tomamos en cuenta la transfusión. Y ya posteriormente, si en el hemograma control tiene unos niveles estables, ya nosotros no le realizamos sino hasta las 24 horas un hemograma control. Los procedimientos que posteriormente le voy a mencionar, lo que se realizan, porque cada tipo de órgano tiene un procedimiento diferente, y ya el cuidado en la casa, que eso ya posteriormente lo revisan, que puede ser restricción de las actividades durante 2 semanas. Es lo recomendable. El paciente que no haga nada, no monte bicicleta, lo orientan, nada durante 2 semanas, ni al colegio ni nada. Entonces, manejo quirúrgico del trauma hepático. Yo no voy a redundar mucho en manejo quirúrgico porque realmente son procedimientos complejos, solamente se lo voy a mencionar la importancia que tiene. Ya podemos detallarlo, pueden contactar conmigo, yo se lo detallo, pero es un tema bastante amplio que no nos va a dar tiempo a hablar de cada uno. Entonces, en el manejo quirúrgico de trauma hepático, lo importante que hay que tener en cuenta cuando uno realiza la laparotomía exploratoria es la posición adecuada. Nosotros, por medio de la incisión, poder visualizar el hígado completamente. Si hay que desmontar el hígado de sus fijaciones anatómicas, lo recomendable es hacerlo. Ayuda, por ejemplo, un ayudante experimentado. Realmente el órgano más complejo que tiene la cavidad abdominal es el hígado, por la importancia que tiene metabólica, las estructuras que tiene y por lo difícil que es abordarlo, aparte, claro, del páncreas. Un buen soporte anestésico es muy importante porque realmente la manipulación del hígado y el trabajo a nivel hepático puede llevarte a una insuficiencia hepática y el paciente no se te muere de la cirugía, pero sí se te muere de una insuficiencia hepática posterior, que eso no lo quiere nadie. Fractura profunda del parénquima, por igual lo que hay que realizar una compresión y ligadura de los vasos. Maniobra de Pringle. Ustedes la van a buscar, pero lo que se hace es que se introduce la mano posterior al hígado y se clampea con los dedos, con la mano, la vena porta. De ese modo disminuye la llegada de sangre a nivel del hígado y de ese modo se puede trabajar sin sangrado. Ustedes lo buscan y lo revisan y cualquier duda me pueden preguntar. Entonces, que el anclaje intermitente de la vena del porta hepatis para evitar necrosis hepática. Si tú la clampeas, evidentemente, te va a producir una necrosis hepática que te va a llevar a una insuficiencia, que nadie quiere eso. Dígase una acidosis metabólica. El manejo quirúrgico del trauma esplénico, por igual, si por ejemplo nosotros tenemos una lesión importantísima del vaso, lo único que queda es hacer la esplenectomía. Entonces, hay que tener en cuenta con los pacientes con esplenectomía, ya ustedes recuerdan mejor que yo, la parte la inmunidad de lo que aporta el vaso para el cuerpo, la inmunidad. Entonces, hay que vacunar a los pacientes con dosis de esos gérmenes que son
encapsulados. Tomar eso en cuenta. Igual los pacientes que tú le vas a hacer una esplenectomía de manera programada. Vacunarlos con esos gérmenes encapsulados. Entonces, esos casos donde haya lesión, una laceración del bazo, lo que se hace es reparación. Se puede también poner un parche por encima, lo cual te evita o te puede coagular y de ese modo no tener que hacer la esplenectomía. Se puede hacer de manera laparoscópica como por igual se puede hacer de manera abierta. Entonces, muy importante tomar esto en cuenta. Tú puedes utilizar el método laparoscópico en la cual ya tú estás seguro de que hay una lesión de vaso sin otra lesión de órganos, porque muchas veces tú tienes una lesión múltiple donde tú tienes que hacerle una laparotomía exploratoria y revisar completamente, pero con el uso del laparoscopio tú puedes utilizar o realizar una laparoscopía exploratoria. Rápidamente le voy a mencionar las otras lesiones de los órganos, pero realmente como son temas extensos y ya el duodeno es una lesión de un órgano hueco, realmente se ve un poco más raro o no es tan frecuente una lesión de duodeno, pero es muy importante tomar en cuenta porque esta lesión va muy a la mano de lesiones de páncreas. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener en la lesión de duodeno? Si ustedes se fijan, en comparación con la de órgano hueco, nosotros vemos aquí que evidentemente se clasifican en 5, pero el tipo de lesión es diferente. Nosotros vamos a tener un hematoma que va a envolver una región particular de la pared. Entonces, todo se relaciona con la pared de ese órgano, dígase de ese órgano hueco. Por ejemplo, una laceración, un hematoma, una porción de la pared, o una laceración de una de las capas, una laceración parcial de una de las capas sin perforación de la pared de la capa del duodeno. El segundo es un hematoma que envuelve menos del 50% de la pared. Igual una laceración del menos del 50%, pero de la circunferencia. Entonces hay que tomar en cuenta porque los intestinos, dígase el duodeno, igual el intestino delgado, el intestino grueso, es como si fuera un tubo. Entonces se mide es la circunferencia para nosotros abordar la lesión en comparación con los otros órganos sólidos. Por igual el grado 3, la laceración que va a presentar del 50 al 70% de la superficie, de 2 porciones, o puede ser de 2 porciones, o sea, dígase, ustedes saben que el duodeno se divide en 4, en 4, entonces tomar eso en cuenta. Y por igual, ya cuando tú tienes una laceración donde hay perforación, hay lesión del conducto biliar, digas en la de grado 4 o en la de grado 5, donde hay completamente el duodeno desvitalizado. En ese caso no me ha tocado, pero sí me ha tocado lesión tipo 4, que son lesiones realmente incómodas, pero sí se puede dar. Entonces, ¿qué se hace? Lo principal es que tú vas a ver en la imagen un engrosamiento o una estrechez de la luz, como se ve en esta imagen de aquí abajo. Si ustedes se fijan, el duodeno es todo lo que se pinta desde arriba. Dígase estómago, primera porción, segunda porción que se ve estrecha, la parte que se ve aquí. Lo del medio es como el hematoma. La tercera porción y ya la cuarta porción donde empieza a pintarse todo el intestino. Entonces, así se ve. Lo que se hace es un manejo conservador. Se le pone una sonda nasogástrica. Posteriormente a la segunda porción del duodeno, lo más importante, donde ahí de ese modo te va a descomprimir, te va a hacer una descompresión, más nutrición parenteral total por 1 o 2 semanas. Si se encuentra, o sea, si el paciente no mejora, entonces sí se realiza una laparotomía y se evacúa el hematoma, pero normalmente siempre mejoran con manejo conservador. Y en el duodeno tú siempre tratas de evitar operar. Eso es eso es muy importante. El duodeno siempre se trata de evitar de operar. ¿Por qué? Porque el duodeno es muy mañoso. Entonces, si tú lo reparas, muchas veces se te abre otra vez, la sutura que le diste, vuelve y se abre, pero es por el tipo de contenido que tiene. Es un poco más ácido, evidentemente, porque le cae el contenido de la bilis, del páncreas, etcétera, aparte del contenido gástrico. Entonces es muy difícil de manejar. Para que tengan una idea de los tipos de técnicas, posteriormente la buscan. Tenemos reparación con parche ceroso. Uno puede utilizar un parche de Graham donde le va a tirar
el aumento por encima, lo sutura y le tira el aumento y lo cubre. El aumento lo que va a hacer que va a cubrir y va a ser como si fuera un parche. Reparación transversa primaria, que esos son puntos primarios, diverticulización del duodeno, o sea, se cierra y se le hace una gastrostomía, o por ejemplo, exclusión del píloro, se cierra, se repara, se cierra el píloro y se hace una yeyuno gastro, o sea, se hace una anastomosis entre el yeyuno y el estómago. Por igual se puede realizar una gastroyeyunostomía y está una cirugía que es un poco más compleja, que es la cirugía de 3 tubos, que es una reparación, más duodenostomía, gastrostomía, yeyunostomía y alimentación por la yeyunostomía. Realmente es una cirugía bastante compleja que usted no quisiera realizar nunca en su vida. Tenemos la lesión de páncreas, por igual es importante mencionarlo. Esta se clasifica igual como las otras lesiones, en la cual tú vas a tener una contusión en la primera, o sea, un hematoma. En el grado 2 tú vas a tener una lesión con fragmentos y vas a tener fluidos del páncreas, o sea, lo que produce el páncreas. Una fractura parcial en el grado 4, lo que va a tener una separación incompleta, una separación completa en el grado 4, y ya en el grado 5 se clasifica, pero como un pseudoquiste pancreático, que posteriormente yo lo voy a mencionar y en qué consiste. Realmente es más frecuente que la lesión de duodeno, entre el 3 y el 12% en las tomografías. El manejo no quirúrgico te puede llevar a una atrofia distal o recanalización de todos los casos. La tomografía temprana se realiza. Tú tienes que tratar de evitar la alimentación bioral. Tú puedes utilizar una alimentación enteral, pero con sonda de alimentación. Lo importante es tener en cuenta la historia clínica, el tipo de trauma, que es lo más importante para tú descartar un trauma pancreático. Por igual, tú te enfocas en las pruebas, aquí en este caso sí, te enfocas en las pruebas de laboratorio, por ejemplo, amilasa y lipasa, la cual la lipasa es más sensible en este momento que la amilasa. Manejo expectante de que posiblemente por un trauma pancreático puedes hacer un pseudoquiste de páncreas, y el drenaje percutáneo en caso de que se presente un pseudoquiste de páncreas sintomático, porque el pseudoquiste de páncreas se maneja de manera conservadora con nutrición enteral, pero posterior a la segunda porción del duodeno, o sea, por sonda, durante 2 semanas. Muchas veces uno le da de 2 a 3 semanas, principalmente 3, para que haya reducción del pseudoquiste. Si el pseudoquiste no mejora, entonces se puede realizar un drenaje percutáneo o realizar una cirugía para el drenaje del pseudoquiste. Es una cirugía muy bonita. Si tienen la oportunidad de verla, pueden verla. Entonces, tenemos la lesión renal por igual, dependiendo del tipo de trauma. Es importante tomar en cuenta, esto es un órgano retroperitoneal. Lo importante es que el manejo inicial es conservador. Es muy raro que se haga una cirugía para reparar un trauma renal. Entre los criterios de egreso para los pacientes con trauma renal, control del dolor, estabilidad hemodinámica, función intestinal conservada, que el paciente se encuentra febril, tolerando la vía oral, y un seguimiento, porque estos pacientes muchas veces te pueden presentar hipertensión renovascular. Entonces, incluso el 4.7% puede desarrollar una hipertensión renovascular. La clasificación es muy similar, donde se clasifica en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, teniendo el grado 5 una lesión completa con afección vascular completa de riñón, o sea, una abulsión del hilio completo. En esos casos se valora, realmente hay manejos, como por ejemplo embolización, que ha tenido buenos resultados, pero muchas veces no es tan necesario la realización, porque el manejo conservador sí ha tenido buenos resultados, y a diferencia de otros órganos a nivel abdominal, no presenta tantas complicaciones un manejo conservador en estos pacientes. Entonces,
Entre las complicaciones del manejo conservador del paciente con trauma cerrado de abdomen, nosotros tenemos los quistes o abscesos. Muchas veces se presentan tanto quistes hepáticos como abscesos hepáticos, pero igual esplénicos, y pseudoquistes de páncreas, que ya anteriormente lo mencioné, se pueden manejar de manera conservadora solamente con antibióticos. Ahora, hay pacientes que no mejoran ni con antibióticos ni manejo conservador, entonces en esos casos sí hay que hacerle drenaje, que puede ser percutáneo o directamente haciéndole una laparotomía. Complicaciones del trauma hepático, puede ser hemofilia o liqueo de bilis, por ejemplo, alguna lesión importante del hígado donde presenta un quiste de bilis, que en ese caso se llamaría hemofilia, o un liqueo de las vías biliares. Por ejemplo, el paciente se mantenga liqueando, aunque tú le hayas reparado la vía biliar, y de ese modo se mantenga liqueando. Muchas veces a esos pacientes tú le pones un drenaje y esperas que eso se drene solo. Igual los casos de hemofilia. Tú le pones un drenaje, deja que drene solo y con el tiempo se va cerrando, te va a hacer una fístula, pero con el tiempo se va cerrando. Sí es un poco complejo, pero realmente las vías biliares son difíciles de manejar. Complicaciones del trauma pancreático, por ejemplo, tenemos ahí pancreatitis, fístulas pancreáticas, y mayor del 60% va a presentar una complicación. O sea, ya ustedes saben lo que hay que evitar, que el paciente presente un trauma de páncreas, porque el 60% te va a presentar una complicación, que lo principal es que te presente un pseudoquiste de páncreas o una pancreatitis. Entonces nadie quiere manejar eso porque son difíciles de manejar. Entonces, aquí el trauma penetrante de abdomen. ¿Por qué lo menciono al final y por qué no le doy tanto énfasis? Porque es raro que se presente un trauma, no le voy a decir que imposible, pero realmente es raro que se presente un trauma penetrante, dígase por un arma de fuego, por una estocada, pero sí se presenta porque me ha tocado, y principalmente las lesiones que se presentan por una estocada por un arma de fuego son lesiones de vísceras huecas, como por ejemplo intestino delgado y también de colon, principalmente de colon, dependiendo del tipo de o la localización de la estocada. Si por ejemplo es del lado celíaca izquierda, mayormente presenta una perforación de colon, que puede ser tanto de colon descendente como de sigmoide. Mayormente de colon descendente y más dependiendo de la edad, porque se encuentra fijo, no como en los niños pequeños donde todavía el colon no se encuentra fijo como en niños más grandes. Entonces, ¿cómo es el manejo del paciente con trauma abdominal penetrante? También hay que tomar en cuenta que los niños pueden presentar trauma penetrante, pero por una varilla, que principalmente las varillas van a presentar un trauma de recto. Y eso es más frecuente que cualquier otro tipo de trauma por varilla, el trauma de recto. Por ejemplo, el trauma, ¿cómo se maneja el trauma o el traumatismo penetrante de abdomen con inestabilidad hemodinámica? Se lleva a quirófano. Usted me va a preguntar, doctor, pero si el paciente recibió un trauma con una estocada, debe de llevarse a quirófano, no en todos los casos, porque depende de dónde fue la estocada. Si en la región posterior, ustedes saben que nosotros tenemos órganos retroperitoneales. Si, por ejemplo, hubo alguna lesión del riñón, pero no hay un sangrado activo masivo, entonces se puede manejar de manera conservadora, que ya vemos aquí, por ejemplo, hemodinámicamente estable, un paciente con una herida de proyectil y arma de fuego, si es en la cara anterior del abdomen, eso es quirófano. Si, por ejemplo, eso se valora si lleva al quirófano, si se encuentra inestable. Tóraco abdominal izquierda, por ejemplo, el lavado peritoneal diagnóstico, que posteriormente lo había mencionado, que casi nosotros no lo utilizamos,
pero por ejemplo, si se realiza frente a una laparoscopía, entonces se valoraría eso. Por ejemplo, una lesión donde haya una herida con instrumento punzocortante, tanto en la espalda como en el flanco, se realiza una tomografía computarizada, se valora entonces llevar a quirófano y por igual, subsecuentemente, ahora si el paciente presenta una evisceración o una peritonitis directamente a quirófano. Tengan eso en cuenta. Paciente con lesión en la cara anterior del abdomen, puede ser una estocada, puede ser una arma de fuego, evidentemente, y presenta una evisceración. Dígase que usted ve peritoneo saliendo por ahí, o ve algo raro saliendo por ahí, o líquido peritoneal, quirófano. Siempre así. Ahora, sí hay veces en la cual tú tienes una herida donde el arma no penetró completamente la cavidad. Ahí entonces tú valoras, realizas una radiografía de abdomen en la cual tú no ves aire libre en cavidad, tú valoras eso. Pero si tú ves un paciente con peritonitis, dolor abdominal y evisceración no solamente se refiere a intestino fuera de la cavidad, para que tengan en cuenta. Si él tiene peritoneo, epiplón fuera, ya eso se considera evisceración, por igual si tiene salida de líquido peritoneal. Entonces, para continuar, entonces tenemos algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Porque, por ejemplo, ustedes no se han preguntado, doctor, pero el manejo conservador, doctor, ¿qué hago en esos casos donde hay un sangrado masivo? Tengo el hígado desbaratado, grado 5, grado 4. Tenemos algo que se llama estrategia de control de daños. Tiene 3 fases. Lo primero que se hace es verificar el paciente. Un paciente totalmente inestable que no mejora con transfusión, sigue inestable, hipotenso, abdomen en tabla. Se le realiza la laparotomía exploratoria. El paciente se ve un sangrado masivo saliendo del hígado, saliendo del vaso, de cualquier otra parte del abdomen. ¿Qué se hace? Control de hemorragia y contaminación, si tiene la cavidad contaminada. Se empaqueta. ¿Qué es eso empaquetado, doctor? Te agarra muchas gasas, muchas compresas, principalmente compresas que te abarcan una mayor cantidad de sangre, y se empaqueta en el área donde está sangrando. De ese modo, se detiene el sangrado, porque tú lo estás empaquetando. Entonces, ¿qué se hace? Se cierra parcialmente la cavidad, la pared abdominal. Dependiendo del tipo de estado del paciente, muchas veces se cierra parcialmente o se cierra con puntos solamente sobre la piel. No se cierra la fascia, no se cierra el músculo, no se cierra nada, solamente la piel. Otros la dejan abierta con una recubierta, con una capa de un plástico totalmente estéril. Fase 2, resucitación agresiva en UCI pediátrico, o sea, a estos pacientes en cuidado intensivo se le da una resucitación hídrica completamente, el paciente se estabiliza, corrección de la coagulopatía y un soporte ventilatorio, lo importante. Ya posteriormente, cuando tú tengas estable el paciente, entre comillas, porque un paciente que evidentemente te siga sangrando por una lesión abdominal, pero si tú mejoras la condición del paciente, entonces ya estando mejor el paciente, se hace una fase 3, que es la planificación de la intervención. Se sientan los diferentes cirujanos que van a operar el paciente, dicen, bueno, ya yo sé que hay una lesión en tal órgano, nosotros vamos a entrar directamente ahí, vamos a revisar, tenemos una idea más o menos de lo que hay, entonces se realiza la reparación definitiva de la lesión y el cierre de la pared abdominal. Entonces, esto sí funciona en estos casos que tú tengas una lesión muy importante, donde hay un sangrado masivo que no te permita en el momento. Hay que ser lo que van a hacer cirujanos. Si hay algún cirujano aquí, tienen que tener en cuenta de que tú le vas a salvar la vida al paciente, pero en el momento tienes que considerar en no ser el héroe. Me refiero a que si el paciente, tú puedes realizarle una estrategia de control de daños, si tú estás viendo que el paciente te está desangrando y tú no puedes realizar el procedimiento de manera satisfactoria, utiliza la estrategia de control de daños. Empaqueta, descansa la mente y posteriormente, cuando el paciente se estabilice mejor, lo operas.
Síndrome compartimental. Esto es otra cosa que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros hacemos un manejo conservador del paciente. Un paciente que te llega con un trauma abdominal, que te sigue sangrando, pero que tú transfundes, mejora, ha mejorado, pero tiene un sangradito, te irrita la cavidad. Hay algo que se llama síndrome compartimental. Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos? Bueno, la cavidad abdominal tiene una presión menor de 12 milímetros de mercurio. Bueno, nosotros hablamos de síndrome compartimental cuando la presión abdominal supera los 20 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuáles son las características que va a tener el paciente para tú decir es un síndrome compartimental? Eso ustedes lo van a ver no solamente en lesión de trauma abdominal, sino que también lo van a ver en pacientes con gastroquisis, pacientes con onfaloceles, pacientes con hernia diafragmática, donde, por ejemplo, la cavidad abdominal se encontraba vacía, pero tú introduces todo ese intestino, la cierra, te va a hacer una presión. Entonces, ¿a qué te va a llevar eso? Bueno, insuficiencia respiratoria, porque acuérdense, la capacidad expansiva de los pulmones se va a disminuir. No te va a permitir desplazar el diafragma hacia abajo, porque evidentemente la cavidad se encuentra muy llena. Compromiso hemodinámico, porque los órganos que tú introduciste en la cavidad abdominal le van a hacer presión a los vasos sanguíneos y de ese modo va a disminuir el gasto cardíaco. Y por igual, la hipoperfusión esplácnica, por la compresión que tú le vas a hacer a esos vasos que se encuentran dentro de la cavidad. Y por igual, la negatividad, más negativo. Y la distensión de la pared abdominal, la cual tú vas a ver en esos pacientes. Entonces, hay que tomar en cuenta esos criterios para tú considerar que tú tienes un síndrome compartimental. Entonces, ¿cómo se mide la presión intraabdominal? Se puede medir de diferentes formas. La que nosotros utilizamos es por medio de una sonda vesical, que esa es la más fácil. Se mide por medio de la producción de orina y midiéndolo con un aparato por milímetro de mercurio. Entonces, hasta aquí la presentación. No pude abarcar más, pero siempre tengan en cuenta, esa es una foto de una paciente con un trauma abdominal, pero siempre tengan en cuenta para que no se lo olvide nunca. Traten de que todos los pacientes que ustedes atiendan lleguen a su consulta y tengan esa sonrisa, donde quiera que lo vean, lo saluden y le digan, doctor, muchísimas gracias por salvarme la vida. Tengan eso en cuenta. Bien, doctor, le damos las gracias por la excelente presentación y enriquecedora presentación. Si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerla. No sé si tienen preguntas por ahí. Miren, yo sé que es un tema bastante complejo. Realmente me faltó hablar de muchísimas cosas, pero si nos llevamos de eso, tocar solamente un órgano, eso no nos dice a nosotros que podemos durar la noche entera solamente con un órgano, porque realmente hablar de trauma abdominal y más en pediatría realmente es un mundo totalmente diferente. A mí me faltaron cosas, por ejemplo, los traumas de colon, el trauma de intestino delgado, que el manejo es totalmente diferente, igual que el manejo del paciente con trauma o lesión del... Bien, si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerlo. Yo personalmente tengo una pregunta, doctor. Claro. Y es que en el trauma de pacientes con trauma en el duodeno, ¿qué pasaría si un paciente tiene un trauma justo en la desembocadura de la ampolla de váter? O sea, digamos que está destrozado y que hay que hacer una resección. Si luego se hiciera una anastomosis con otra parte del duodeno, ¿qué situación se presentaría en ese caso? Mira, hay diferentes formas de manejarlo. Realmente lo que uno trata de evitar eso, que haya una lesión en la segunda porción del duodeno, porque son las más difíciles de manejar, evidentemente por eso, porque ahí tú tienes la desembocadura del conducto del páncreas y la desembocadura del conducto de las vías biliares. Entonces, cuando hay lesión, muchas veces o se perfora las vías, o se cierra, se estenosa, etcétera. Pero uno trata de reparar el duodeno y decir lo que Dios quiera. En esos casos en la cual tú reparas y no lograste reparar, entonces, ¿qué sucede? Que tú haces una derivación. Muchas veces uno tiene que hacer una Y de Rose. Y de Rose es que, por ejemplo, uno toma el yeyuno
lo aboca a las vías biliares, cierra el área donde está lesionada, cierra el duodeno para que no vaya contenido gástrico, para que se pueda cerrar la segunda porción del duodeno, y posteriormente otra porción del yeyuno donde va hacia el estómago. Eso nosotros lo llamamos Y de Rose. Realmente es un procedimiento complejo, pero vuelvo y le digo, uno trata de evitar que a uno le llegue un caso de una lesión de duodeno, porque son muy difíciles de manejar. Hay muchas formas hay procedimientos en los cuales se pueden utilizar, pero principalmente se podría utilizar en ese caso. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, yo no tengo preguntas, pero es un comentario de mi parte. Muchas gracias, doctor. A mí por lo menos me interesa la parte quirúrgica y entiendo que fue una charla súper enriquecedora para los que nos interesa cirugía como para los que no. No, realmente sí, yo soy muy abierto. A mí me gusta enseñar, incluso yo en el hospital, yo trabajo en el Robert Rick Cabral, me gusta enseñar a los residentes todo lo que pueda, porque realmente uno está en desarrollo y a mí me gustaba también que me enseñaran cuando yo era residente, cuando hice la especialidad. Entonces, si tienen alguna pregunta, me pueden contactar por el Instagram o mensaje directo, que está ahí, creo que lo pusieron en las redes sociales. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, no solamente de trauma abdominal, sino de cirugía en general, pueden comunicarse conmigo sin ningún problema. Claro, no sé, realmente estaba hablando, pero vi luego que mi micrófono estaba apagado. Les decía que sigan al doctor, también si no han seguido la página de MICUNFO en Instagram, también pueden hacerlo. Y también, doctor, que muchísimas gracias, se le estará enviando luego por correo un certificado por su gran labor y presentación que ha hecho hoy con nosotros. Y también, claro que sí, sería un grato placer tenerlo nuevamente, podemos enfocarnos luego en un órgano específico, que usted pueda debatir más conocimientos y cosas que sean de conocimiento para cada uno de nosotros. No, claro que sí, no hay ningún problema. Mira, incluso vuelvo y te digo, yo creo que ustedes rotan por el Robert y Cabral, yo trabajo allá, cualquier cosa si necesitan por allá me pueden comunicar, o sea, pueden buscarme y, claro. Y si no hay ningún problema, si necesitan entrar a quirófano, el que esté interesado, puede comunicarme y entonces nosotros planificamos eso. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Chicos, esperamos que haya sido de provecho, que les haya gustado esta excelente presentación. Y nada, que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima. Bye. Muchas gracias, doctor. Bye bye.